En este video vamos a aprender a cómo maximizar la utilidad, la ganancia o el profit, como llamamos en economía. Y la verdad es que es una fórmula bastante sencilla. El profit es igual a tu ingreso total menos tu costo total. Si se dan cuenta, la fórmula se puede seguir desglosando y decir que mi ingreso total es igual a el precio por el que estoy vendiendo mi producto por la cantidad que estoy vendiendo, menos una serie de costos fijos más una serie de costos variables. Entonces la fórmula de profit debería ser bastante intuitiva, en la que dice que siempre y cuando esto sea mayor que esto, voy a estar teniendo un profit positivo en la medida de que mi ingreso total sea mayor a mi costo total. Pero la verdad es que esto no nos dice mucho, porque yo podría tener muchas situaciones en donde este elemento de la ecuación es mayor a este, pero no es necesariamente el punto más alto del profit. Eso me lleva a una siguiente pregunta: ¿de qué manera se comporta el profit? El profit simplemente es una función en la que a medida que va incrementando Q, va incrementando mi ganancia. Pues como vamos a estar descifrando ahorita, eso no es cierto. De hecho, el profit tiene el siguiente comportamiento. Pongamos en un plano la cantidad de unidades que estoy vendiendo de un producto y pongamos, digamos, la ganancia en el eje vertical. ¿De qué manera se estaría comportando profit? Bueno, lo primero que podríamos ver es que el punto mínimo del profit va a ser negativo, aquí está 0, y esto sería igual a mi costo fijo. ¿Por qué? Independientemente de cuántas unidades yo estoy vendiendo o estoy produciendo, siempre voy a tener que pagar el costo fijo. O sea que digamos que si yo produzco 0 unidades, el precio por 0 da igual a 0, costo variable no existiría porque no estoy produciendo nada, me quedaría entonces ese fixed cost o ese costo fijo negativo. Entonces ese sería mi primer punto. Si yo tengo una serie de costos fijos, entiéndase pago de los préstamos al banco, el alquiler del local, algunos salarios que tengan que pagar independientemente de producción, si yo estoy cerrado o estoy en un periodo de shutdown, sí tendría que seguir pagando esos costos fijos y por ende mi profit empezaría en negativo. Ahora, a medida que vamos aumentando la Q, vamos a ir llegando a un punto que es donde el profit es igual a 0. Ese punto ya lo conocemos, es el punto de equilibrio o el break-even point. No estoy haciendo ganancias, estoy simplemente en un punto donde el precio es suficientemente alto para cubrir mi costo total promedio, y de esa manera ya estoy por lo menos cubriendo todos mis gastos. Ahora, yo no quiero estar llegando a un punto donde yo estoy en equilibrio, yo quiero llegar a un punto donde yo maximizo esa ganancia económica. Lo que va a estar pasando entonces de ahora en adelante es que el profit no va a estar subiendo indefinidamente, sino que va a llegar a un punto máximo y después va a caer. Este punto es el que nosotros estamos tratando de encontrar, el punto donde se maximiza el profit. Ahora la pregunta es: ¿por qué esto sigue subiendo? Esto sube hasta un punto y después baja, porque esto no sigue subiendo indefinidamente, y es lo que vamos a tratar de averiguar de ahora en adelante. Como se dan cuenta, acá tenemos dos conceptos. Tenemos el del ingreso total y tenemos el de costo total. Lo que sería interesante analizar con esto es, ok, ¿cómo yo puedo saber que llego a un punto máximo en ambos? Debería haber un momento en el que ese ingreso de una unidad extra va a ser por lo menos igual a el costo de esa unidad extra. Esos dos conceptos son el ingreso marginal y el costo marginal. Aquí tienen el marginal revenue y el marginal cost. Va a llegar un momento en que ese ingreso marginal no va a ser mayor a mi costo marginal. Y veamos esto de la siguiente manera. Digamos que yo tengo un precio y ese precio va a ser constante. Por ende, a cada persona que yo le estoy vendiendo, le voy a estar vendiendo al mismo precio, y por ende mi ingreso marginal va a ser el mismo. Digamos que yo a todo el mundo le estoy vendiendo $10 cuando yo vendo una unidad. Entonces yo vendo una unidad a $10, dos unidades las estoy vendiendo cada una a $10, un ingreso total de 20, pero mi ingreso marginal sería 10. Voy a estar colocándolo por acá para que veamos la cantidad. Entonces Q es 1, precio es $10, por ende es 1 por 10, es un ingreso total de 10. Si estuviera vendiendo dos unidades a $10, es un ingreso total de 20. Si se dan cuenta, el cambio en mi total revenue, es decir, cuando yo incrementé una unidad por $10, mi ingreso marginal, es decir, el ingreso de una unidad extra vendida, fue de $10. Y eso va a pasar en la medida de que el precio sea constante. Si yo vuelvo a vender otra unidad a $10, mi ingreso total sería 30,
por ende mi ingreso de esa nueva unidad extra seguiría siendo 10. La razón por la cual esto funciona así es porque mi total revenue es igual a P por Q. Si yo quisiera saber cuál es el cambio en mi total revenue en relación a Q, yo básicamente lo que estaría diciendo es esto: cuál es mi cambio total revenue en relación a Q, y eso al final works out en que es P. Hay dos maneras de ver esto. Si yo le saco la derivada a esto, yo podría simplemente decir, ok, si yo le quiero sacar la derivada al total revenue, que es lo mismo que decir marginal cost, voy a escribir esto acá abajo, básicamente sería decir, Q está elevada a la 1, por ende, este exponente 1 se le resta 1, se mueve acá. Entonces básicamente yo tendría que sería P por 1 por cualquier número elevado a la 0 es 1. Básicamente me quedaría que MR es igual a P. Ok, entonces esa sería una manera de verlo. También si quieren hacer esta pequeña fórmula que es el cambio en total revenue, básicamente tendrías, digamos, en estas dos unidades, mi TR2 menos TR1. Esto básicamente representa cuál es el ingreso total en dos unidades, ingreso total en una unidad vendida, cuando estoy vendiendo dos unidades versus cuando estoy vendiendo una unidad. Esto básicamente te daría igual a mi total revenue con dos unidades es 20, con una unidad es 10, dos unidades y una unidad. Esto me da igual a 10 entre 1, 10. O sea que me va a funcionar de cualquiera de las dos maneras. O sea, yo podría seguir haciendo esto al infinito y me voy a seguir dando la misma cantidad. Ahora, yo lo que quisiera saber entonces es cómo está esto en relación a mi costo marginal. Si yo, por ejemplo, tengo una estructura de costo marginal que va incrementando, digamos que yo lo veo de la siguiente manera. Digamos que aquí mi costo de hacer una unidad extra cuando estoy en 0 es 2. Cuando yo voy de 1 a 2 unidades, digamos que esto sube a 4. Y aquí simplemente estoy diciendo números solamente para poder analizar esto. Digamos que cuando yo hago mi tercera unidad, mi costo es, vamos a decir, 8. Y digamos que cuando yo hago mi cuarta unidad, mi costo sería 10. Cuando hago esa quinta unidad, mi ingreso marginal sería, aquí es 10, vamos a decir 50. Para que se vea un poquito más straightforward, acá sería 10. Acá vamos a decir 11. Acá serían 50, acá serían 10. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que cuando llegamos a 4 unidades, mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal. Aquí básicamente no estoy ganando nada en esa unidad extra. Pero ¿qué pasa cuando llego a 5 unidades? Cuando llego a 5 unidades, mi marginal revenue es igual a 10, como siempre va a ser, pero mi marginal cost en este ejemplo en particular es 11. Eso me quiere decir que en esta unidad yo estoy teniendo una pérdida de $1 en relación a solamente ese producto. Entonces nos pone a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el punto que sería mejor para mí? Si yo estoy en 1 y yo estoy viendo que aquí yo estoy teniendo un margen de 8, ¿yo debería seguir produciendo o debería parar? Bueno, yo debería seguir produciendo porque producir esa unidad me está dando un margen de 8 y debería continuar para ver cuánto más margen puedo seguir produciendo. Cuando yo hago 2 unidades, estoy teniendo un margen de 100, sigo estando en positivo. Debería poder vender más porque esa venta adicional me va a producir una ganancia adicional. Entonces, si continúo, aquí la diferencia entre 10 y 8 se vuelve 2, es un poco más pequeña, pero efectivamente puedo seguir produciendo. Aquí cuando llego a que mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal, no estoy ganándome nada en ese punto, pero digamos, estoy cubriendo mis costos. Lo que me doy cuenta es que cuando me paso de 4, cuando me paso de 4 y llego a que mi ingreso marginal es 10 y mi costo marginal es 11, aquí yo estoy perdiendo en esta unidad. O sea que definitivamente esta cantidad 5 no la debería estar produciendo. Yo debería parar acá en 4 porque cuando yo llego a 5 ya estoy perdiendo en esa unidad adicional. Por ende, el punto en que en teoría debería estar maximizando profit es 4, porque yo
cuando estoy en esta cantidad de 4, no estoy ni siquiera produciendo un ingreso adicional o no estoy produciendo un ingreso adicional, pero no estoy produciendo una ganancia adicional. Estoy obteniendo una ganancia en 0. Esto también se podría ver matemáticamente con un ejemplo. Si yo lo que quiero buscar es este principio, donde mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal, yo entonces necesitaría dos cosas. Ya tengo mi ingreso total, simplemente podría buscar entonces cuál es mi estructura de costo y vamos a hacer una. Vamos a decir que mis costos fijos son 500 y que mi estructura de costo variable, vamos a poner un número sencillo, vamos a poner 2Q al cuadrado. De la misma manera que yo encontré mi ingreso marginal, podría estar buscando mi costo marginal. Mi costo marginal es simplemente mi ingreso marginal es simplemente la derivada de mi costo marginal. Entonces, si quiero sacarle la derivada de esto, la derivada de cualquier constante es igual a 0. Aquí simplemente pondría este número 2 del lado de acá, le restaría 1, dándome 4. Entonces, en teoría, el lugar donde yo maximizo profit es donde mi MR es igual a mi MC, es decir, donde P es igual a 4Q. Y ya con eso podría básicamente resolver la ecuación. Digamos que yo tengo que P, o el precio del mercado, es igual a 100. Si ese fuese el caso, simplemente reemplazo 100 acá, es igual a 4Q. Despejando acá, me da que Q es igual a 25. Entonces, ya yo sé que si el precio fuese 100, la cantidad que maximiza mi profit son esas 25 unidades. Y se podría demostrar muy fácil. Primero saquemos entonces cuánto me daría esa fórmula de profit si yo estoy continuando con mi ecuación. Entonces, si el precio era igual a 100 y la cantidad producida era 25, aquí yo estoy teniendo mi total revenue. Como recordarán, mi costo total era 500 más 2Q al cuadrado, que en este caso sería 25 al cuadrado. Entonces ya podría básicamente resolver acá. Aquí fácilmente sería 25.000 menos, aquí es menos 500, menos 25 al cuadrado es 625 por 2, es 1250. Entonces básicamente esto me daría a mí 1250 menos 500 menos 1250, me da un total de $750 de profit. Y esto es lo máximo que yo voy a poder estar ganando en profit. ¿Cómo yo puedo ahora demostrar que eso es lo máximo que yo me estaría ganando de profit? Porque podría haber un análisis en el que yo diga, ok, ¿qué pasa si en vez de producir 25 produzco 26 unidades? ¿O qué pasa si en vez de producir 25 unidades en vez de producir 25 unidades produzco 24 unidades? Entonces, hagamos ejemplos. Digamos que en lugar de hacer lo que me dicta la fórmula de 25, vamos a tratar con 26 y llegar a la conclusión de decir, ok, si yo produzco más, entonces voy a estar ganando más revenue. Entonces pongo aquí 100 por 26 menos 500 menos 2 por 26 al cuadrado. Si resuelvo eso, 26 al cuadrado me da 676 por 2 me da 1352 menos 500 y esto acá es 2600. Entonces, si yo hago esa resta ahí, me da que 2600 menos 500 menos 1352 me da un total de 748. Ojo, sigue siendo positivo. Sin embargo, recuerden que cuando nosotros hicimos esta misma fórmula con una unidad menos, estábamos en 750. Y 750 es mayor a 748. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, lo que pasó es que al producir una unidad extra, sí es cierto que tuvimos más ingresos, pero tuvimos un costo mayor. Este componente que está acá, que es una estructura de costo en la que tú tienes que tu costo variable es igual a 2Q al cuadrado, te dice que esto es básicamente una estructura de costo variable incremental. Si quieren repasar un poco estructura de costos, les voy a poner un link a cuál es
ese video que yo hice acerca de estructuras de costo, pero básicamente en esta estructura de costo variable incremental te das cuenta de que cada unidad extra va a subir por mucho más de la anterior. Entonces, cuando tenemos esto, tú vas a tener que tu costo marginal va a ser mayor a tu costo, perdón, a tu ingreso. Y eso lo podríamos ver. Recordemos que mi marginal cost es 4Q. Si nosotros tenemos que 4 por 26 nos da igual a 104. Y nos damos cuenta que si mi ingreso marginal es igual a 100, aquí claramente tenemos que mi costo marginal es mayor a mi ingreso marginal. Por ende, no deberíamos estar produciendo esa unidad 26, vamos a tener una pérdida de $4. Ok, yo entiendo entonces ese punto. ¿Qué pasa si yo produzco menos? Si yo produzco menos, entonces debería ser un poco obvio que no estoy haciendo suficiente ingreso, pero de todas maneras vamos a hacerlo. Digamos que yo hago 24 unidades. Menos 500, menos 2 por 24 al cuadrado. 24 al cuadrado es 576 por 2 es 1152 menos 500 menos 2400. Aquí nuevamente va a dar positivo, pero va a ser muy curioso a qué número vamos a llegar. Es 2400 menos 500 menos 1152 me da nuevamente 748. Sigue siendo, como les digo, un número positivo, pero el punto máximo al que llegamos era esos 750. Es decir, que si yo vuelvo a hacer esta gráfica donde quiero ver mi profit, yo me encuentro que este punto que está aquí es mis menos 500. Llegamos a mi punto de break-even, que se recordarán cómo hacer la fórmula de break-even. Aquí podríamos llegar a calcular esto. Nos pasamos acá y llegamos a un punto que es igual a 25, que ahí es donde estaríamos maximizando un profit de 750. Y después ahí caería tanto en 24 unidades como en 26 unidades tendríamos un profit de 748. Y esto lo podríamos hacer en diferentes fórmulas, pero el principio que al final queremos demostrar es que siempre vamos a estar maximizando profit donde mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal. Si nosotros tenemos que el ingreso marginal es mayor al costo marginal, uno sigue produciendo porque todavía está del lado izquierdo de este punto máximo. Entonces cada unidad extra me va a dar un profit marginal positivo. Si estamos en este lado de la ecuación, en donde el costo marginal es mayor al ingreso marginal, estaríamos de este lado. Cada unidad que se produzca me va a dar un profit negativo, es decir, yo voy a estar perdiendo por cada unidad extra. Por ende, este es el punto que siempre deberíamos estar buscando.